Nuestro segundo panel titulado Retos de la Educación Superior en México. Para esto cedo el uso de la palabra al senador Víctor Hermosillo y Celada, que les dirigirá unas palabras. Nomás para avisarles a los ponentes que para su satisfacción, en el Plácito y Reto, en el piso de arriba hay como 300 muchachos escuchándolos, ¿eh? Agradecemos el mensaje del senador Víctor Hermosillo y Celada. Es momento de comenzar con nuestro segundo panel de este Foro de Desafíos y Tendencias de la Educación Superior en México, titulado Retos de la Educación Superior en México. Para esto nos acompaña en el presidium la doctora Blanca Heredia, profesora e investigadora del CIDE. El doctor Carlos Prieto Sierra, rector de la Escuela Bancaria y Comercial. Maestro Izcoatl Tonatiu Bravo Padilla, rector de la Universidad de Guadalajara. El contador público David Noel Ramírez Padilla, rector del Tecnológico de Monterrey. El actuario Juan Pablo Castañón Castañón, presidente nacional de Coparmex. Finalmente, para conformar este honorable presidium, nos acompaña el doctor Germán Álvarez Mendiola, investigador del CINVESTAP, quien será nuestro moderador en esta mesa. De este modo, cedo el uso de la palabra al doctor Germán Álvarez Mendiola, no sin antes darles una breve semblanza a todos ustedes. El doctor Germán Álvarez Mendiola cursó la licenciatura en Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Realizó estudios de maestría y doctorado en Ciencias con especialidad en Investigaciones Educativas en el Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAP. Fue profesor de asignatura en secundaria, bachillerato e instituciones de educación superior. Se desempeñó durante 1993 y 1994 como asesor de la Subsecretaría de Educación Básica y Normal de la SEP. El doctor Germán Álvarez Mendiola es investigador titular en el Departamento de Investigaciones Educativas desde 1990. Sus líneas de investigación son la educación superior privada, las políticas públicas y el cambio institucional en la educación superior, así como las experiencias institucionales de aprendizajes a lo largo de la vida. Es autor de libros, capítulos y artículos de investigación publicados en editoriales académicas, además de ser miembro de diversas asociaciones de investigación nacional e internacional, como el de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, el portal educativo Educación Futura y de la revista Perfiles Educativos del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM. Doctor Germán Álvarez, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias. Muy buenas ya tardes. Tenemos el tiempo bastante limitado, entonces vamos a tratar de hacer las presentaciones un poco más breves de lo originalmente planeado, que eran 15 minutos, entonces tendremos que ajustarnos a ese tiempo para poder terminar la mesa relativamente a tiempo. Y tenía yo también la encomienda de hacer las semblanzas de cada uno de los participantes, entonces me tomaré la libertad solamente de mencionar algunos puntos. De todas maneras, su trayectoria es muy conocida, es pública, y si alguno de nosotros tenemos más interés en conocer sus currículums, podremos muy fácilmente localizarlos en los sitios web de nuestras instituciones. Entonces, otro encargo que me han hecho es que vamos a tener que cambiar un poco el orden de las presentaciones. El actuario Juan Pablo Castañón será el que hará uso de la palabra en primer lugar, y el resto de los ponentes quedan como están.
la doctora Blanca Heredia, enseguida por el doctor Carlos Prieto y luego por el maestro Tonatiu, y para concluir con el contador Noel Ramírez Padilla. Bueno, entonces tenemos en esta mesa también el encargo de discutir, reflexionar acerca de los retos de la educación superior en México. De alguna manera los temas que aquí vamos a tratar se parecen mucho a los que fueron tratados en la sesión anterior. Simplemente me gustaría puntualizar que va a ser muy interesante conocer los puntos de vista de nuestros ponentes alrededor de los temas de cobertura. ¿Qué significa eso en este país? ¿Es solamente un porcentaje o cómo tendríamos que entenderlo? Pediría yo particularmente tratar de relacionarlo con el tema de equidad, que es un tema relativamente nuevo en las agendas de políticas públicas. Es un tema viejo en la discusión educativa, pero es un tema nuevo que ha sido fuertemente colocado a partir del inicio de este siglo, porque antes no se consideraba como ahora se considera. Que lo liguemos también con los temas de calidad. ¿Qué es calidad? ¿Cómo medir la calidad? Calidad de programas, de instituciones, de individuos, calidad de procesos, calidad de insumos, calidad de resultados. ¿A qué nos estamos refiriendo con todo esto? ¿En qué estado se encuentra nuestro sistema de calidad? ¿Y qué tenemos que hacer con él? ¿Está funcionando? ¿Nos está sirviendo realmente? ¿O tenemos que pensar en algo diferente alrededor de esto? Los temas de financiamiento también, discutir aquí, aunque estamos claros que el Senado no es la instancia para discutir los presupuestos, estamos también claros que es un lugar para discutir conceptualmente y políticamente qué implicaciones tiene el tema del financiamiento de la educación superior, financiamientos plurianuales, como ha planteado la NUYES, temas de exenciones fiscales para las instituciones privadas o para las personas que pagan colegiaturas, los temas de la participación de las familias en el sostenimiento de las universidades, incluidas las públicas, no solamente las privadas, lo cual es obvio. En fin, temas alrededor del financiamiento que son cruciales, y también si tienen por ahí alguna opinión alrededor de qué legislación necesitamos en la actualidad, también podría ser muy importante. Además, este es un foro más que apropiado para discutir esos temas. Entonces, no tengo yo ningún otro encargo más que introducir estos temas e introducir a nuestros ponentes. Entonces no me queda más que darle la bienvenida al actuario Juan Pablo Castañón, que es el presidente nacional de la Coparmex, que estudió licenciatura en actuaría por la Universidad de Anáhuac del Norte en la Ciudad de México, que es además maestro en administración de empresas por el ITAM, y bueno, tiene una amplia carrera profesional en diversas empresas y también trabajos relacionados con la actividad en la esfera privada. Bueno, entonces, por favor, actuario Juan Carlos Pablo Castañón, tiene usted la palabra. Gracias, Germán. La verdad es que como empresario es un honor participar en este foro y felicito a la Comisión de Educación del Senado y a su presidente Juan Carlos Romero Hicks, pero a todos ellos por reunirnos, incluirme a mí como empresario, pero reunir rectores de las universidades públicas y privadas, que realmente pues es el sistema de educación superior, las asociaciones de ambas modalidades, la FIMPES, la NUYES, especialistas nacionales y extranjeros, académicos, y que me inviten a mí como empresario, pues es un honor y un compromiso además también para hablar de educación. Y lo haré desde la perspectiva de la Coparmex, por supuesto. El panorama de la educación superior, como lo vimos en el panel anterior, deja muy en claro el tamaño del reto que tenemos todos como nación. No es una tarea solo de las universidades o de las propias instituciones, que las instituciones atienden poco más de 3.4 millones de alumnos en todo el país en la modalidad escolarizada. El reto es generar oportunidades plenas de desarrollo para los 29 millones de jóvenes entre 15 y 29 años de edad en todo el país, poco más de la cuarta parte de la población de nuestro país. Y lo decía pues los ponentes anteriores, Juan Pardinas y los demás, sobre el reto del bono educativo. En Coparmex, en particular, este sindicato patronal de afiliación voluntaria, en donde tenemos
36,000 empresas y casi 5 millones de colaboradores en todo el país. Siempre hemos pensado, creemos en el desarrollo integral de nuestro país y este debe de darse bajo 3 pilares fundamentales. Por supuesto, necesitamos crecimiento, desarrollo económico, oportunidades para las personas. Necesitamos que las empresas vayan generando conocimiento, talento, tecnología y que necesariamente vayan generando nuevas oportunidades para las personas. Pero de nada nos serviría tener crecimiento económico si no generamos talento en el sistema educativo. El talento que nutre, porque finalmente las empresas es una comunidad de personas. No somos solo los empresarios, no son solo los trabajadores, somos todos juntos que llevamos objetivos en común. Y entonces el talento es lo que nutre el conocimiento, la sustentabilidad de las empresas en el largo plazo. Y esto se complementa con Estado de Derecho, es decir, con certeza jurídica en la convivencia entre los mexicanos. 3 pilares fundamentales, insisto: educación, economía y el Estado de Derecho. Nosotros hemos mantenido como una prioridad estratégica la promoción de la educación de calidad para todos los mexicanos. Y hemos enfocado nuestros esfuerzos en la vinculación escuela-empresa. Sí, reconozco que los dirigentes empresariales también en muchas ocasiones pensamos o nos hemos quedado y detenido que la vinculación significa tomarnos la foto, firmar un convenio y asistir a las graduaciones de los jóvenes y hacer poco por vincularnos realmente para generar oportunidades para las personas. El gran desafío que tenemos que resolver todos como nación para elevar nuestra capacidad de atraer inversiones es la de reducir la brecha entre las habilidades y capacidades de las personas, de la fuerza laboral y las necesidades del mundo, de los negocios, de las empresas. Esto solo se puede lograr a través del diálogo social, trabajadores y empresarios, academia, instituciones de educación superior y de investigación y los 3 órdenes de gobierno, el federal, el estatal y el municipal. No podemos seguir enfrentando la paradoja de vivir una economía con altas tasas de desempleo y de empleo informal, donde al mismo tiempo existen puestos vacantes para los cuales es difícil encontrar personas calificadas. Se me revuelve a mí el estómago como empresario y como mexicano el observar que existen incluso colonias completas de técnicos extranjeros atendiendo las necesidades de las empresas que se desarrollan en México. No tengo nada contra las personas que vengan de otro país, yo mismo soy hijo de un inmigrante, pero quiere decir que no estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad, escuelas y empresas, en el mercado laboral. Y eso no es justo para los jóvenes mexicanos. Una de las explicaciones a la informalidad es la falta de habilidades de nuestros propios colaboradores en las empresas, los trabajadores, las personas. Por ello no podemos soslayar la importancia de concretar a fondo la reforma educativa, precisamente para que nuestros niños y jóvenes estén mejor preparados para insertarse en la formalidad. Si queremos convertirnos en un país desarrollado, tenemos que redoblar nuestros esfuerzos para ampliar la cobertura en la educación de esos jóvenes, privilegiando la calidad de la enseñanza y el aterrizaje de esta a las actividades productivas, fortaleciendo la vinculación entre el sector público y privado y asegurando un nuevo impulso a la innovación. El gran reto que tenemos en las empresas es incorporar una nueva cultura empresarial a la empresa pequeña y mediana, incorporando la innovación para hacer empresas sustentables en el tiempo. Permítanme compartirles los esfuerzos que estamos haciendo en Coparmex en este sentido. En primer lugar, promovemos la inclusión de la cultura del emprendimiento en los programas oficiales en todos los niveles educativos. Estamos impulsando además el modelo mexicano de formación dual enfocado a jóvenes de nivel medio superior. Y estamos buscando
Actualmente tenemos 1.200 jóvenes en modelo de formación dual y estamos buscando que este modelo vaya permeando en todo el territorio nacional y podamos llegar a más empresas, a más estados, a más instituciones de nivel medio superior. Y en el nivel superior estamos fomentando el modelo francés de dual, que se llama formación en la alternancia, que lo que pretende es que el joven pueda estar un tiempo en el salón de clases, unos días, 2, 3 días de la semana y 2, 3 días de la semana en la propia empresa. El pasado mes de junio firmamos un convenio de colaboración con la SEP para impulsar esta modalidad en las universidades tecnológicas y politécnicas, y arrancaremos un programa piloto con 10 grandes empresas francesas y 10 universidades tecnológicas. Invito a las universidades a que desarrollemos este programa con más empresas en todo el país. Necesitamos enfocarnos en sectores de gran potencial para el desarrollo de México: el aeroespacial, automotriz, transporte, energía, biotecnología y logística, por supuesto. Impulsamos además una iniciativa de emprendedores globales con el objetivo de consolidar un ecosistema nacional de innovación. Esta iniciativa es vital, la vinculación empresa-escuela, para generar las bases necesarias para que los jóvenes tengan las habilidades y para que las empresas tengan el talento. Necesitamos impulsar una nueva cultura empresarial, insisto, metiendo la innovación desde la responsabilidad del empresario, pero con la colaboración de su gente, de los trabajadores, de las personas, para generar entonces tecnología mexicana, para generar que el talento llegue a los mercados, para generar que las patentes, la investigación lleven en sí misma el futuro tecnológico mexicano. Y ahí es generar oportunidades para las personas. Cuando pensamos en calidad de educación, pensamos generalmente en la reforma educativa, en la educación básica, jóvenes, niños de primaria y de secundaria. Y yo estoy muy de acuerdo, tenemos que impulsar esta calidad y hacerlo bien, promover a los maestros, promover el talento. Pero finalmente, los padres de familia, lo que necesitamos, lo que buscamos es generar habilidades de nuestros hijos para que puedan enfrentar la vida exitosamente, que tengan las herramientas para esto. Lo mismo lo hacemos en las propias empresas. Para ser empresas de largo plazo necesitamos actualizar las empresas a los nuevos tiempos. Si necesitamos actualizar las carreras con un enfoque de modernidad, adaptándonos a los mercados, necesitamos también actualizar las propias empresas desde el talento empresarial, infundido, enfocado, apoyado por los jóvenes, por los trabajadores, por los colaboradores en las empresas. Eso es una tarea, universidades y las propias empresas. Y en eso estamos empeñados, para que la vinculación sea un poco más congruente, para que finalmente tengamos empresas sólidas. Necesitamos carreras sólidas, universidades que formen jóvenes para la vida del mundo empresarial. En eso estamos empeñados. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Pablo Castañón. 10 minutos exactos, que es el tiempo que me han pedido que tengan ustedes para sus presentaciones. El tema de la vinculación con la empresa, instituciones de educación superior, empresa, estudiantes, empresa, egresados, empresa, un gran tema que no está resuelto en México y que tiene una serie de... Es la indicación de que ya estamos en el tiempo. Es un tema muy importante que exige a las universidades superar un conjunto de rigideces, empezando por la idea de qué es un plan de estudios, qué es un currículum de estudios, ¿no? Porque eso es el gran túnel en el que tenemos. Un estudiante entra en un año y hasta el cuarto año empieza a ver qué puede ocurrir con lo que ha estudiado. Muy pocas experiencias de estudios paralelos o de salidas colaterales o de educación cooperativa, como se han desarrollado en otros países, que tienen resultados muy interesantes y que desafían la noción tradicional de lo que es el currículo. Muchas gracias por su participación. Tenemos ahora el turno de la doctora Blanca Heredia Rubio,
quien es profesora e investigadora y coordinadora general del Programa Interdisciplinario sobre Política y Prácticas Educativas en el Centro de Investigación y Docencia Económica. Es doctora en Ciencia Política por la Universidad de Columbia y licenciada en Relaciones Internacionales por el Colegio de México. Ha sido secretaria académica del CIDE, vicerrectora académica de la Universidad Americana en París, representante de la OCDE en México para América Latina. Ha tenido también algunos cargos en universidades de otros países, como haber sido profesora invitada en la Georgetown University, en la Northwestern University y en la Universidad Complutense de Madrid. Ella es también muy conocida por su trabajo de difusión sobre asuntos de educación en general. Entonces, su opinión, su punto de vista, por supuesto muy calificado, será muy bienvenido. Entonces, Blanca, por favor, es tu turno. Muchísimas gracias, Germán. Muchísimas gracias, Germán. Muchísimas gracias, senador Romero Hicks, senador Hermosillo, por esta invitación a estar en este importantísimo evento. Quisiera empezar repasando simplemente algunos datos básicos sobre dónde estamos en materia de educación superior. Si nos comparamos con países desarrollados, claramente el porcentaje de la población mexicana que tiene educación superior es bajo. Si nos comparamos con países de similar nivel de ingreso, estamos, digamos, no nos salimos mucho del grupo de referencia. Quise incluir el caso de Alemania, por ejemplo, porque suele pensarse que el desarrollo, el alto nivel de desarrollo está ineluctablemente vinculado con altos porcentajes de matrícula en educación superior, y esto no es así. No es así empíricamente. Hay casos, como el de Canadá, que no viene ahí, que tiene altísimo, 53% en esta gráfica tendría, pero por otro lado tenemos a Alemania con 28%, o una economía, que ya la quisiera yo para un domingo o dos, que tiene apenas 25%. Entonces, la primera idea con la que les quisiera dejar es que no hay necesariamente una asociación fija o un requerimiento, esto no es una cosa normativa, esto es una cosa empírica, ¿sí?, que diga que para ser desarrollado tú has de tener 40, 50, 60% de tu población con educación superior. Siguiente, por favor. Quisiera también revisar un poquito un tema que se habló mucho en los 90s, hace tiempo que no lo veo, pero quizá todos ustedes ya lo han discutido mucho, pero este sí es un tema que vale la pena también subrayar. Nunca alcanza el dinero, en particular para las cosas que nos parecen importantes, y es el caso de la educación. México gasta bastante menos en promedio por estudiante que los países de la OCDE, pero de todas maneras, de ese poquito dinero que es como quiera 20 centavos de cada peso de lo que gasta el gobierno, pues así se distribuye y así ha evolucionado a lo largo del tiempo. A principios de los 90 era bastante escandaloso, gastábamos muchísimo más en educación superior por alumno que en básica, cuando toda la investigación nos dice que la inversión inicial, ¿sí?, es la que te va a determinar la calidad de impacto de su sistema educativo a futuro, pero esa relación ya no es tan desbalanceada como era antes, pero de todas maneras sigue siendo 3 veces más lo que gastamos en un estudiante universitario de lo que gastamos en un chico de primaria. Simplemente como un dato. Y no todos los países son así. Siguiente, por favor. Bueno, no sé dónde me quedó esa lámina, pero lo que les quería yo hacer notar, nosotros estamos en más o menos 3 veces más gastamos en superior que en básica, cuando en el caso de la OCDE es apenas 1,5 o algo así como promedio. Otra vez, no es necesariamente el caso que la educación superior tiene que ser mucho más cara por alumno que la primaria. Y básicamente, y aquí revelo sin duda mi origen de politóloga, aquí hay un tema de economía política. ¿Quién tiene más micrófono para exigir más recursos? Muy bien. Una antes, por favor. Ok, sí, una antes. ¿Una antes? No, entonces la siguiente. La siguiente. Aquí está el porcentaje, ¿sí? El promedio OCDE,
un estudiante de superior es 1.7 veces más, es 1.7 el de primaria. En el caso nuestro es 3% solamente abajo de Brasil, con 4.1. Y ahí vemos los otros países que me parecieron útiles como referencia. Sí, la anterior, perdón, me equivoqué en la... Sí. Ahora veamos el gasto federal por nivel educativo en los últimos años. Lo que vemos es que ha aumentado tanto primaria como superior, creo que eso es buena noticia, un pequeño descenso en el caso medio superior de un punto porcentual, donde esto uno dice, bueno, ¿y de dónde salió el dinero? En otros, los otros es capacitación del trabajo, para el trabajo y gastos administrativos fundamentalmente. Siguiente, por favor. Siguiente. La meta del gobierno la conocemos bien en términos de cobertura para educación superior, es pasar del 32% del año base, ciclo 2012-2013, a 40% para el 2018 y 19. Quiero centrar mis comentarios en esta meta. Me gustaría entender mejor por qué queremos eso, con base en los datos que antes les presenté. Si Polonia con 25 ha estado creciendo 3 o 4 veces más que nosotros. En fin, no me queda claro por qué. Y quiero problematizarlo. Siguiente. Quizá no estoy hablando en el lugar adecuado. Muy bien. En términos de cómo vamos frente a esa meta, esa es parte de las cosas por las cuales vale la pena que existan las universidades, para que ahí se pueda producir conocimiento que no está inmediatamente vinculado a la rentabilidad económica y a pues el gusto del público. La oferta total está a la alza en términos de número de establecimientos que ofrecen licenciaturas tecnológicas y universitarias. No mucho, es un crecimiento moderado, pero ahí la llevamos. Siguiente. Matrícula, lo mismo, crecimiento moderado. No se ve bien que se vaya a poder alcanzar el 40% a este ritmo, pero en todo caso, pues ahí va creciendo lentamente. Siguiente. Ya lo mencionaba mi antecesor, el actuario Castañón. Yo creo que uno de los grandes problemas, pero voy a decir algunas cosas que no son la canción dominante, tiene que ver con la brecha entre educación superior, educación en general y el mercado laboral. Siguiente. Parte del problema tiene que ver con una cosa que ya muy bien exponía Juan Pardinas, que está afectando en particular a los países desarrollados. Estos son datos para los Estados Unidos, pero incluso nos pega a nosotros en esta cosa que tenemos y hemos tenido siempre de tener un país a varias velocidades. Y lo que vemos es que básicamente hay un cambio en las tareas asociadas a distintos tipos de empleo, la demanda, y básicamente lo que vemos es que las actividades rutinarias, tanto las manuales como las mentales, están siendo sustituidas por máquinas, y lo que está demandando más en la parte de hasta arriba del nivel de ingreso, el mercado laboral, es gente con habilidades cognitivas y comunicacionales complejas. El problema es que, bueno, en fin, no lo quiero adelantar. Siguiente, por favor. Tenemos empleadores con dificultades para llenar vacantes. Aquí hay una encuesta del SIDAC, la encuesta de competencias profesionales. Más o menos una cuarta parte de los empleadores en México dicen que muchas veces no han podido ocupar sus vacantes a pesar de sí tener candidatos. Las razones es que básicamente la mayor parte de conocimientos no son suficientes de los candidatos. Siguiente, por favor. El discurso dominante es que la responsabilidad fundamental de esto es de las universidades, básicamente porque hay déficit de calidad y de pertinencia. Siguiente, por favor. Me parece que nos urge una explicación más balanceada, porque uno, no podríamos resolver nunca el problema de esa manera, en fin, segundo, porque la explicación dominante lo hace a uno sentir muy bien y todo, sale uno ya más contento, pero no creo que esté ayudándonos a entender el problema y a resolverlo. Siguiente.
Entre otras cosas, en un análisis que hicimos hace algunos años, entre 2005 y 2010 en México, 3.5 millones de egresados de educación superior. En ese mismo periodo solamente se produjeron 500,000 empleos que requiriesen ese nivel de calificación. Sobran 3 millones de personas. Es la primera razón por la cual, con educación superior, por la cual pienso que valdría la pena que revisáramos la explicación dominante. Claro, uno podría decir, no encuentran trabajo esos 3 millones porque no tienen suficiente capacidad. No importa, aunque fueran doctores en astrofísica, si nomás hay 500 juguetes, por más que tú tengas muy bonitos niños, nomás no van a alcanzar para los 3.500. Siguiente. Bueno, y esta es una cosa brutal, no lo alcanzan seguramente a ver, es un trabajo del Centro Espinosa Iglesias extraordinario, que es realmente demoledor, y aquí sí mis colegas economistas tendrían que reconocer que algo nos dice el sistema de precios. Básicamente desde mediados de los 90 hay una caída en términos reales del 30% del ingreso de los egresados de educación superior a nivel licenciatura. La cosa para maestría está peor. En parte es calidad, pero imposible que no haya también un problema de cantidad. Siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente. Entonces necesitamos ver los dos lados de la moneda. Tenemos déficits en relevancia y en calidad, pero también tenemos un fuertísimo déficit en generación de empleo formal y calificado. Siguiente. Algunas propuestas, algunas de ellas incómodas, me voy ya muy rápido. El caso de las universidades, me tocó trabajar, bueno, trabajo todavía en el CIDE, pero me tocó estar en la gestión en el CIDE, y sé que algunas de estas cosas son muy complicadas, pero estoy convencida que tendríamos que empezar a pensarlo. Yo creo que lo mejor que podríamos hacer es empezar a discutir en serio la necesidad de priorizar el atender rezagos y déficits con los cuales llegan nuestros estudiantes. Si no, todo es una tremenda simulación. Yo supongo que mis jovencillos, saben leer. Si no saben leer, pues me hago guaje, les dejo muchos de lecturas que ellos no hacen, yo hago como que ellos leen, ellos hacen como que entienden. Entonces, básicamente tenemos que hacer un esfuerzo enorme por atender esos problemas. Yo quiero creer que en 20 años ya con la reforma educativa las cosas cambian, pero ahorita, ¿sí?, la generación de mi hija de secundaria, de la que hablaba Juan Pardinas, tiene enormes rezagos en la educación que ha recibido en básica, y entonces hay que atenderlos, y le toca atenderlo a las universidades en el caso de aquellos estudiantes que logren llegar a ellas. Hay que enfatizar el desarrollo de habilidades genéricas, sofisticadas pero genéricas. Bueno, antes de eso también lo socioemocional, que es muy importante. Solución de problemas, razonamiento abstracto. Y necesitamos transparencia. Yo quiero saber en qué se usa el dinero en las universidades. Me estoy peleando con todos, si se dieron cuenta. Entonces, ¿en qué se usa el dinero? ¿A dónde van los egresados? ¿Cuánto tiempo tardan en encontrar trabajo? ¿Qué tipo de trabajos encuentran? Para las empresas hay que generar más empleo, eso se dice muy fácil, es hiper complicado. Invertir más en capacitación del trabajo, no se ha hecho el estudio, espero que pronto podamos anunciarles que lo vamos a empezar a hacer, pero si hay alguna evidencia anecdótica de que las empresas mexicanas invierten sorprendentemente poco en capacitación en sus departamentos de recursos humanos, como si el talento en realidad no fuese tan importante. Para ambas, el tema del mérito, que es lo más revolucionario en un país fincado en el privilegio, fuera central. Siguiente. Para la política educativa. Ya aquí me quedaba un posible amigo, ya ahorita también me voy a enemistar con él. Hay que moderar, creo yo, drásticamente las metas de crecimiento de la matrícula. Ya este número de 3 millones de personas que sobran, o sea, ¿por qué querríamos más? Otra cosa que tampoco me va a hacer nada popular, estoy cada vez más convencida de que sería muy conveniente que tuviéramos un examen único de egreso del bachillerato, que fuese solamente, digamos, opcional para aquellos que quieren entrar a la universidad. Empezamos a tener un rasero común basado en exigencia. No sé ustedes, pero cuando ustedes quieren hacer algo, una fiesta o una cena o un trabajo, se ponen como meta el que sea mínimamente aceptable. Bueno, eso es lo que tenemos en nuestro sistema educativo, el mínimo suficiente. ¿Por qué no empezamos a elevar la mira y le tiramos a la excelencia?
revisión a fondo. Este es un tema que daría para otro trabajo. Empezamos a hacer un trabajo que ese sí nos va a enemistar horriblemente con muchos de ustedes, pero encontramos que las fórmulas de financiamiento de las universidades públicas no tienen pies ni cabeza, son absolutamente inerciales. Un dato aquí sí, cuidado, República Puma, soy Puma de corazón, pero no puedo dejar de ver que en 1960 tenían el 50% de la matrícula de educación superior. 2011, ¿cuánto creen? 7%. Sin embargo, no se ha ajustado la fórmula de financiamiento. Necesitamos a las universidades que nos den información sobre sí mismas, sus finanzas y sus egresados, para orientar las decisiones de los padres. Siguiente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Blanca. Perdón. Más impopular el moderador de la mesa, que tiene que estar pidiendo que se concluya. Disculpa, Blanca, pero es la horrible tarea que me toca. Yo sé, perdón. Bueno, Blanca ha hecho comentarios muy interesantes, muy importantes. Imposible resumirlos rápidamente en el escaso minuto que tengo. Pero el primero, cobertura al 40%. ¿Por qué? ¿No? Y complementarla con la idea de se va a alcanzar, es posible. Hice cuentas hace poco tiempo para un trabajo, necesitaríamos para llegar a esa meta reclutar 166,000 estudiantes al año, cosa que no estamos haciendo, para llegar a la cobertura del 40% para el 2020. Segundo punto, aunque pequeña, una baja en la inversión o en el financiamiento de la media superior, cuando es fundamental si queremos llegar a la cobertura del 40%, o cualquiera que sea, siempre y cuando sea mayor que la que tenemos ahora. El problema de cuál es la responsabilidad del nivel superior con respecto al problema estructural previo de la calidad de los estudiantes, algún tema que de alguna manera se ha tocado también en la mesa anterior. Yo creo que la educación superior, igual que Blanca, no puede desentenderse de los estudiantes que ya tienen en las aulas, muchos de ellos con importantes carencias formativas. En fin, todos ellos temas de suma importancia. Muchas gracias, Blanca, por traerlos a la mesa y seguramente serán de mucha utilidad en nuestras reflexiones. Ok. Me informan que el actuario Castañón tiene que retirarse. ¿Lo va a hacer en este momento? Muchas gracias. Entonces aprovecho para agradecerle y sí, mucho éxito. Muy amable, muchas gracias. Una disculpa a los panelistas por tenerme que retirar. Muchas gracias. Bueno, toca el turno al doctor Carlos Prieto Sierra, el rector de la Escuela Bancaria y Comercial. El doctor Prieto tiene una formación académica de licenciatura y maestría en Administración de Empresas. Tiene también estudios doctorales en Educación. Él ha sido catedrático, investigador, autor de diferentes libros y materiales de estudio. Ha sido conferencista en México y en otros países sobre temas de innovación y tecnología educativa. Ha ocupado diferentes puestos en la Escuela Bancaria y Comercial, en la cual ahora es el rector. También ha sido operador, promotor, directivo y consejero de diferentes organizaciones privadas relacionadas en una amplia gama de actividades como la banca, la industria automotriz, la inmobiliaria, etcétera. Y recientemente fue nombrado como Caballero de la Orden Nacional del Mérito por parte del gobierno francés. Doctor Prieto, es su turno y tiene usted el uso de la palabra durante 10 minutos. Gracias. Muy buenas tardes y muchas gracias. Agradezco mucho la invitación a este foro, retos sobre la educación superior en México. De manera muy particular, a mí me han pedido que hable sobre la importancia que tiene el tener un sistema universitario financieramente sano. Entonces, me gustaría tocar ese tema, primero, recuperando algunos de los problemas coyunturales que ya se han descrito en esta mesa, pero creo que son importantes tomarlos, hacer un par de reflexiones alrededor de ellos. A lo mejor
si el tiempo me lo permite y no me mandan una tarjetita antes, hacer una muy breve análisis de estas reflexiones para tratar de llegar a hacer algunas conclusiones que sean significativas. Mire, ya a lo largo de toda esta mañana hemos escuchado, no una, varias veces, que en México tenemos 3 problemas importantes, coyunturales dentro de la educación. A lo mejor una se puede llamar cobertura, otra se puede llamar calidad, una tercera podría llamarse, o yo le llamaría, pertinencia. Creo que esos 3 temas están en la mesa, no hay más que discutir alrededor de ellas, es simple y sencillamente ponerse a trabajar alrededor de ellas. Y voy a dar algunos datos. Aquí se ha hablado mucho de la cobertura. A mí me gustaría, sinceramente, cambiarle ese término. Más que cobertura, a mí me gustaría hablar de equidad. En el entendido de que la equidad es dar la oportunidad a las personas que se merecen, el que se merecen por sus méritos, el que hagan alguna cosa que desgraciadamente no lo logran. Y yo creo que aquí no estamos hablando de estadísticas, si estamos al 30 y tantos % o que queremos llegar al 40% de la cobertura. Eso es una cuestión estrictamente geográfica. Lo que tenemos que hablar es de muchas historias de personas que tienen méritos para poder estudiar y que no lo están logrando. A eso es a lo que yo me refiero con la equidad. El segundo punto que también me gustaría poner sobre la mesa es sobre la calidad de la educación. ¿Cómo medir la calidad? La medimos a través del prestigio de las instituciones, la medimos a través de su número de investigaciones, a través de sus profesores. ¿Cómo lo hacemos? Yo personalmente me gusta tomar un tema que habla con la productividad del país. En el sentido de decir, bueno, a ver, nosotros como universidades, nuestro objetivo, nuestra responsabilidad es crear una fuerza de trabajo capacitada. Y entonces eso lo tenemos que medir conforme a la productividad. Y midiendo la productividad, hay muchas formas de medir la productividad y no me quiero meter aquí en un enredo económico, ni muchísimo menos, pero de una manera muy, muy sencilla. Yo diría que la productividad es el Producto Interno Bruto que generan las personas entre el número de horas que destinan al trabajo. Tan fácil como eso. Y tristemente en México, nuestra productividad en los últimos 7 años ha venido decreciendo. 1.3% año con año. En los últimos 7 años hemos ido decreciendo en la productividad. Algunos otros países con los que mantenemos relaciones comerciales, por ejemplo los Estados Unidos, ha ido creciendo en su productividad 1.2% en los últimos 7 años. O me voy a otro país también de nuestro rumbo, Chile. Chile está creciendo al 1.8% en su productividad en los últimos 7 años. Entonces, mientras que esos 2 países están creciendo en su productividad, México está bajando. Y eso a mí me denota que algo está pasando en la calidad de la educación superior. El tercer punto que también quisiera yo tomar es la pertinencia. Ya se ha hablado aquí, hay cerca de 7 millones de personas que en edad adulta, joven, por llamarlo de alguna forma, podrían estar estudiando, podrían estar trabajando, ni una ni otra. Y por otro lado, es irónico escuchar a los empresarios, a los empleadores, que dicen simple y sencillamente no encuentro personas capacitadas para contratar. Tengo muchas plazas disponibles y no encuentro gente con qué cubrirlas. Entonces, yo creo que aquí tenemos 3 temas ya muy identificados. Sinceramente, no estamos descubriendo el hilo negro, ya está. Pero yo creo que sí hay mucho que hacer para arreglarlo. Déjenme tomar los 2 primeros. Hablando de la equidad o cobertura, como ustedes lo quieran manejar, y la calidad. Yo a lo largo de 30 años de estar en la educación me he dado cuenta que para tener una buena calidad académica se requiere de recursos financieros.
la calidad cuesta. Y es cierto, hay mucho que se está tratando de lograr a través de nuevas tecnologías para abatir costos y poder llegar a más gente. Pero sinceramente, todavía no hemos encontrado algo que verdaderamente sea masivo. Entonces, al día de hoy, la calidad es un reflejo también del número de gente que está en los salones de clase. A medida en que queremos abarcar tanto, nuestra calidad se va a ver apretada. Por otro lado, la pertinencia. Insisto, existe una muy estrecha, casi estamos en otros lados. Las industrias y quienes preparamos a las gentes que finalmente deben de ir a trabajar con ellos. Muy pocas empresas, organizaciones, corporaciones son las que están ayudando y apoyando decididamente a las universidades. Hay muy poco dinero que están dando las organizaciones auspiciar el trabajo educativo. Simple y sencillamente, ¿por qué no están las organizaciones ayudando? Pues sí, porque no tienen ningún incentivo para hacerlo. Ahora, las universidades, y yo creo que aquí puedo hablar de las universidades públicas y las universidades privadas. Cualquiera de las dos necesitamos fondos para operar. Evidentemente, la universidad pública, los presupuestos públicos cada vez se aprietan más. Cada vez, por otro lado, hay más universidades públicas. El dinero disponible se va a hacer más escaso. Por otro lado, las universidades privadas que vivimos de fundamentalmente nuestras colegiaturas están cada vez más expuestas a gravámenes fiscales. Y aquí me voy a empezar a meter un poquitito más al tema de las universidades privadas. ¿Qué es lo que financieramente le pasa a la universidad privada? Miren, en primer lugar, el 5% de todos sus ingresos, las universidades privadas las tienen que destinar a becas. Muy bien, ahí está el 5% de los 100 pesos que cobramos de colegiatura. 5 pesos se van a becas. Por otro lado, las universidades no somos contribuyentes del IVA, pero sí tenemos muchos gastos que conllevan IVA. Pagamos la luz, pagamos la tecnología, pagamos las rentas, pagamos los papeles, pagamos muchas cosas que tienen IVA y que desgraciadamente ni lo podemos repercutir ni lo podemos recuperar. Entonces es un gasto directo que van a los resultados de las universidades privadas. Y por último, a partir de la reforma del 2014, las universidades privadas que son consideradas contribuyentes, ahora también son causantes del impuesto sobre la renta. En el entendido en que si tienen algún excedente, primero pagan un 30% de impuestos y luego deciden si lo reinvierten para crecer la universidad o si finalmente deciden llevárselo a otros lados. Anteriormente, antes de esta reforma, cuando menos ese impuesto no existía. Y entonces todos los fondos que teníamos las universidades privadas, que se reinvertían en el efecto del crecimiento, ahora están mermadas en una tercera parte. Ahora, ¿qué efectos ha tenido esto? Y voy a hablar nuevamente sobre la universidad privada. Y voy a hablar de un segmento que componen aquellas que están integradas dentro de la FIMPES, la Federación de Instituciones Mexicanas de Educación Superior Privada, que a fin de cuentas acaban representando el 50%, un poco menos del 50% del total de los alumnos que se manejan en las instituciones privadas. Muy bien. En los últimos 7 años, las universidades pertenecientes de FIMPES habían estado creciendo un 3.3% año con año. ¿Qué pasó en el 2015? Ese crecimiento del 3.3 se paró
prácticamente se paró en el 2015 y en el 2015 están creciendo en un 0.9%. ¿Cuáles son las expectativas que esas mismas universidades están diciendo que va a suceder en los próximos 4 años? Vamos a ir para abajo. Las universidades privadas van a abrir menos espacios. Al final de cuentas, ¿quién es el que va a tener que hacer o recibir a esas personas que literalmente ya no va a poder seguir recibiendo en la universidad privada? Serán las universidades públicas. Ahora, tratando de ponerme aquí en tiempo, en lo personal yo creo que en México ya hay demasiadas universidades. Se hablan de 3,000 y tantas universidades. Yo creo que no se necesitan más universidades. Se necesitan universidades más fuertes. Eso sí, más fuertes. ¿Por qué? Porque hay un titipuchal de universidades en México que tienen menos de 100 estudiantes. Y sinceramente, manejar una universidad con una población menor a 100 personas, pues yo no sé qué tipo de egresados van a salir de ellas. Entonces, más que más universidades, probablemente deberíamos de estar pensando en universidades más fuertes. Ahora, ¿qué es lo que uno de los elementos coyunturales que requiere una universidad para ser fuerte? Es que sólidamente sea muy fuerte. Entonces, que financieramente esté muy sólida. Entonces, yo con esto concluyo. Creo que mi mensaje fundamental es, si queremos arreglar esos 3 elementos coyunturales que se han estado hablando, uno de los elementos que también tenemos que considerar es la sanidad financiera de nuestras instituciones. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Prieto. Muy interesantes sus puntos de vista, que en resumen son calidad, verla como productividad en términos de la fuerza de trabajo con una capacidad productiva, pertinencia en términos de la relación que tengan con el empleo, los problemas del financiamiento, en este caso del sector privado por el régimen impositivo en el que se encuentran, y el problema también de cuántas más universidades se requieren o si es el número que tenemos suficiente y hay que fortalecer las que existen. Importantes temas que tienen que ver con la educación superior en general y con el sector privado en particular y con las regulaciones que tiene, particularmente el tema impositivo. Muchas gracias. Sigue en el uso de la palabra el maestro Escoatl Tonatiu Bravo Padilla, quien es rector de la Universidad de Guadalajara. Él es formado como economista por esa misma universidad, tiene maestría en la Administración Pública por la Universidad de Nuevo México en Estados Unidos, también un máster universitario en Sociedad de la Información y el Conocimiento por la Universidad Abierta de Cataluña. Es profesor en la UDG, en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas y también en las maestrías de Políticas Públicas y Gestión de Políticas de Educación Superior. Es autor de numerosos trabajos, artículos, capítulos, libros, entre otros destacan Compromiso Social por la Calidad de la Educación, 20 puntos para la reforma del Estado, el proyecto de Arcediano y el abastecimiento de agua potable en la zona conurbada de Guadalajara, etcétera. Es una larga lista de trabajos que él ha publicado. Se dedica a la investigación sobre financiamiento en la educación superior en México, fiscalización y ámbito de políticas públicas. Ha ocupado diversos cargos académico-administrativos en la universidad. También ha sido regidor por el Ayuntamiento de Guadalajara, diputado federal en 2 legislaturas, en la última de las cuales presidió la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos. Y a partir del 31 de enero de 2013 es rector general de la Universidad de Guadalajara. Un amplio currículum de una persona también muy conocida en el ámbito educativo, muy activa
con sus propuestas. Entonces, es también para nosotros un honor tenerlo en esta mesa. Entonces, por favor, don Nativo. Muchas gracias y gracias a los senadores Hermosillo y Romero Hicks por la invitación. Bueno, ha estado mejor de lo que yo esperaba, sinceramente, los paneles. Y como algunos de los expositores dijeron cosas polémicas, pues también vamos a hacer referencias polémicas, ¿no? No, vamos a aportar lo mejor que sea posible para que el diálogo y el debate continúe, ¿no? Yo quisiera empezar en la primera lámina, por favor, con una idea. Un país no puede esperar el desarrollo para invertir en educación superior. Esa es la inversa. La inversión en educación superior es lo que genera el desarrollo. Entonces, me parece que es uno de los centros del debate. Abordo los temas que ya aquí se abordaron respecto del bien público. Yo creo que es bien público la educación superior y hay que considerarlo como tal en el país, no porque se separe lo público de lo privado. Ambos sistemas aportan, pero si lo consideramos a la educación superior bien público, lo que vamos a ver es qué tiene que hacer el Estado para proteger ese bien público, independientemente de que lo dé las instituciones públicas o las instituciones privadas, ¿sí? ¿Qué incentivos tiene que dar para que cumpla su cometido? Entonces, de acuerdo a la OCDE, mayores niveles de escolaridad están asociados con mejores estándares de salud, cohesión social, participación ciudadana, entre otros aspectos. Dos ideas más a la entrada. La educación superior es un derecho habilitador de otros derechos, es decir, forma ciudadanía y forma Estado de Derecho, de manera tal que los países que tienen mayores niveles de cobertura y de calidad, estoy de acuerdo en que debe ser el binomio, ¿sí? Tienen mejor estructurado su Estado de Derecho y la habilitación de otros derechos ciudadanos, sin los cuales no se pueden usar. ¿Cómo se va a usar el derecho a la salud? ¿Cómo se va a usar todo el conjunto de derechos que contempla la Constitución si hay una masa o una sociedad que los desconoce o que desconoce cómo utilizarlos o cómo impulsarlos o cómo ejercerlos? Entonces, me parece que eso no hay que perderlo de vista. En la siguiente lámina puse un cuadro de la OCDE. En ese cuadro viene qué ha pasado comparativamente con varios países que en los 80, al igual que México, tenían el mismo nivel de desarrollo económico, pero que al cabo de 20 y tantos años, Corea creció de manera muy significativa de aquí a acá, Irlanda, Portugal, Turquía, el promedio de OCDE, y aquí tenemos a México. ¿Qué fue lo que hicimos diferente? Pues lo que hicimos diferente fue la inversión en educación y particularmente en educación superior. De manera tal que en estos países, en varios de estos países, no en todos, se implementó una política de largo plazo en esta materia. Y por eso un primer elemento que yo apelaría aquí en el foro es que el país necesita una política de largo plazo. Necesitamos abatir la idea de que cada trienio, cada sexenio se reinventa la realidad nacional. Tenemos que modificar las reglas y tenemos que hacer, lo que tenemos que es ponernos de acuerdo en cuál es la aspiración, cómo la vamos a lograr y generar los instrumentos para poderla cumplir. Abordaré brevemente, nos habían dado 15 minutos, ya nos dijeron que son 10, entonces voy a intentar comprimir. Cobertura y equidad, financiamiento, calidad y ciencia y tecnología. Como ya se habló mucho de la cobertura en educación superior, solamente diría los siguientes elementos. El promedio, la cobertura
en el país, de acuerdo a los informes presidenciales, es 34.1%, incluyendo la no escolarizada. El promedio en América Latina es 43.9% y el promedio en la OCDE es 58%. En la siguiente tenemos ahí la cobertura en algunos países de manera comparada y tenemos la cobertura en México. Evidentemente, yo sí soy de los que cree que México debe tener una mayor cobertura. Incluso yo creo que debe ser arriba del 40% que se estableció en el Plan Nacional de Desarrollo. Pero me pareció muy interesante lo que preguntó la doctora Blanca y lo que en el primer panel se preguntó, refiriéndose un poco el doctor Derbez también al tema. ¿Por qué 40%? ¿De dónde sacamos eso? Y yo les digo a ustedes, México es entre el 13, 14 o 15 Producto Interno Bruto más importante del mundo. Ese es el tamaño de la economía del país. Y yo sostengo que no podemos seguir creciendo como país si no tenemos inversión en educación superior y si no aumentamos el egreso de profesionistas calificados y de maestros y sobre todo de doctores. Una tasa de crecimiento de un PIB de ese tamaño solamente se sostiene si se invierte de manera correcta y adecuada y si se incrementan esos niveles de educación superior, ya lo dijimos, por todos los demás elementos. Pero además de crecer la cobertura, tenemos que crecer con equidad. Aquí lo ligo con la siguiente. Estos son los diferentes estados de la República y tenemos al DF con una cobertura superior al 60%, pero tenemos a varios estados con coberturas de abajo del 20%. Entonces, tenemos varios países en un solo país, varias realidades. Y eso lo tenemos que resolver con un tema de equidad. En la siguiente, ya hizo alusión nuestro moderador en su intervención anterior. Digo, bueno, para llegar al 40% necesitaríamos habilitar una cantidad de espacios y por supuesto que también tendría un costo para llegar al 40%. Y yo justamente quise poner esta lámina y la siguiente solamente para decir que no estamos cumpliendo la meta anual de 190,000 estudiantes más por año para llegar al 40%. Va a ser muy difícil que en los próximos 3 años lo podamos hacer, a menos que se tomen las medidas adecuadas para poder conseguir la meta. En materia de calidad, bueno, desde el 80 hasta la fecha se generaron un conjunto de medidas para impulsar la calidad. Eso fue bueno, pero no es suficiente. Eso ya cumplió su cometido y seguramente lo va a seguir haciendo, pero necesitamos ir a otro nivel estadio y yo le llamo una segunda generación de indicadores de calidad. Ya los actuales ya los conocen ustedes. Profesores de tiempo completo con posgrado. Segundo, porcentaje de profesores de tiempo completo con perfil, antes le llamaban PROMEP, ahora es PRODEP. El siguiente, porcentaje de matrícula de programas de buena calidad, 90% digamos en promedio. El siguiente, universidades públicas con porcentaje de matrícula de técnico superior y licenciatura en programas de buena calidad. Aquí los tenemos. Y bueno, me centraría en la que sigue. Calidad y pertinencia, que para mí van juntos. Efectivamente, como ya se dijo aquí, se los digo yo en resumidas cuentas. El 42% de la matrícula de educación superior del país, públicas y privadas, está dirigida a entre 10 y 12 licenciaturas, solamente. El error lo cometemos los dos, las públicas y las privadas. Concentramos la matrícula en solo esos programas por cuestiones familiares, históricas, por falta de información, por lo que ustedes quieran, podemos sumar, pero ahí tenemos que entrar a diversificar, totalmente de acuerdo, ya se dijo en la mesa, diversificar las opciones. Y tenemos que empujar todas las áreas del conocimiento. El país necesita que invertamos más, reinventemos, relancemos el tema de las ingenierías, eso está
relacionado con la vinculación con las ciencias naturales, exactas y de la computación. En fin, tenemos que generar, pero sí diría lo siguiente: las universidades no solamente debemos formar para el mercado, no lo debemos de rechazar, es una variable importantísima considerarlo, pero no es solo para eso, porque entonces podríamos copiarle las deformaciones que el mercado tiene actualmente. Y entonces esa composición de 50 o 60% de informalidad, formalidad, la estaríamos trasladando de alguna manera implícita a las universidades por un lado. Y por otro lado, las universidades deben de formar para todas las disciplinas de la vida social, independientemente de que puedan generar o no una repercusión en el mercado laboral. Entonces, me parece que eso. Un comentario respecto a lo que dijo en la anterior intervención, el de competitividad, que me gustó mucho su intervención. ¿Se automatizará todo? Decía él, porque hay profesiones que a lo mejor van a desaparecer. Y recuerdo aquí lo que dijo Peter Drucker. La sociedad de la información, cuando él empezó a usar ese término, él dijo, en un futuro las universidades van a desaparecer. Y eso no ha ocurrido. Yo simplemente les digo, ¿quién fabrica la máquina que automatiza? ¿Quién la diseña? Pues un egresado de una universidad de alto nivel. Ahí es donde justamente corroboramos que eso no va a ocurrir. Bueno, por la limitación del tiempo, solamente quisiera terminar con un par de aspectos. Yo creo que debe haber un sistema de educación que nos permita funcionar como sistema nacional, que nos permita articular la educación tecnológica con la educación superior universitaria, que la haga complementaria y que también haga complementarios los sistemas de educación pública y privada. Que podamos articular esa política de Estado de largo plazo y generarle financiamiento suficiente. Y cuando digo financiamiento suficiente, no nada más digo el dinero que el Estado le da a la universidad pública, sino las condiciones de funcionamiento de la universidad privada de calidad para que lo pueda hacer y lo pueda seguir haciendo bien. Eso es en términos generales lo que yo pudiera aportar, y bueno, si hubiera oportunidad en un futuro, con mucho gusto colaboraremos en lo que este Senado siga haciendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Donatiu. Muy interesantes e importantes también los temas que ha tratado en su ponencia, el tema de la educación como bien público que el Estado debe garantizar, sea impartido por el sector público o por el sector privado. Es todo un tema muy polémico, pero importante, que debe estar presente en cualquier discusión sobre la educación superior. El tema del derecho a la educación como habilitador de otros derechos, muy importante, se conecta con varias de las cosas que han dicho en esta mesa y en la previa también. La necesidad de una segunda generación de indicadores de calidad, un tema de gran relevancia al que habría que prestar particular atención, porque según la propia Núñez, el actual sistema de evaluación de la calidad parece ser que generando rendimientos decrecientes, es la expresión que ha utilizado, como lo demuestra también por otro lado la investigación educativa y la experiencia que muchos de los universitarios tenemos al respecto, y la necesidad de diversificar la matrícula en más carreras y no solamente en esas 10 o 12 que actualmente la concentran. Obviamente trataste muchos más temas, pero rescato esos como puntos importantes para la discusión. Entonces toca ahora el uso de la palabra al rector del Tecnológico de Monterrey, David Noel Ramírez Padilla, quien me ha pedido que por favor no haga su semblanza para poder aprovechar mejor el tiempo. Él es muy conocido por todos nosotros. Reitero mi invitación a quien tenga ganas de conocer algo más sobre su trayectoria, que visite la información que se encuentra disponible en la red. Bueno, pues muchísimas gracias. Primero, pues un agradecimiento aquí al Senado, aquí al senador Romero Hicks, no está por el senador Hermosillo. Gracias, senador. Muchísimas gracias a Filpes y a Núñez esta iniciativa, y sobre todo yo quiero hacer hincapié, ya se ha hablado mucho del tema de cobertura, del tema de calidad, del tema de persistencia, y yo creo que algo que tenemos que preguntar mucho en las universidades y cuestionarnos seriamente, que si el rostro de México hoy está muy golpeado y está muy herido, es porque quizá no hemos sabido lo suficientemente astutos para formar seres humanos íntegros. Ustedes saben, igual que un servidor,
le damos mucho hincapié a las famosas competencias académicas. Qué bueno que lo hagamos. Qué bueno que lo hagamos para que efectivamente haya una persistencia entre lo que demanda precisamente la sociedad para que tengan ellos un lugar adecuado de trabajo. Sin embargo, no olvidemos que nuestra gran tarea que tenemos todas las universidades, y aquí quiero hacer un paréntesis, yo creo que no es dilema el decir que si hay públicas o privadas. Ambas nacimos para la sociedad y nos debemos a la sociedad. Todas somos de la sociedad y debemos ser tasadas de igual manera. Eso es fundamental. Y en este contexto, yo quiero hacer ese hincapié el día de hoy. Quiero hablar de la formación integral de los jóvenes universitarios, de ese reto que se nos ha olvidado, a veces con el afán y el descuido de hacer demasiado hincapié en las famosas competencias académicas, descuidamos lo más importante. Decía Pitágoras, educamos para templar el alma para las dificultades de la vida. Educamos para templar el alma para las dificultades de la vida. ¿De qué sirve que tenga ese ingeniero demasiado expertise en su disciplina si para empezar no tiene razón de vivir, no tiene propósito de vida? No es un ser humano que crea valor a la sociedad, al país, no únicamente a la tecnología en la que está enclavado. Esto es fundamental. Y ahí primero que tenemos las universidades, tenemos que entender que tenemos que transformarnos. Seguimos aferrados todavía a espacios educativos que se generaron en el siglo XIX. Seguimos impartiendo clases o formando profesores que nos formaron en el siglo XX y se nos olvida que estamos recibiendo universitarios del siglo XXI. Tenemos que transformarnos. Usted nos hablaba el doctor Pardinas precisamente de la tecnología, de la globalización. Tenemos que entender que esta generación de los famosos nativos digitales y millennials requiere nuevos retos para cómo formarnos. Y ese es el gran reto que tenemos las universidades. Tenemos que transformarnos. De otra manera, no vamos a generar precisamente seres humanos que respondan a este siglo XXI. Y en este contexto, yo quiero hacer hincapié en esa formación integral. Y ahí todos sabemos, los educadores, que tenemos dos tipos de competencias. Las competencias académicas, que repito, no son negociables. O sea, eso ni se discute el tema. ¿Qué nos pasa? Que descuidamos precisamente las famosas competencias transversales que le dan precisamente en gran parte la formación integral a nuestros egresados. Y a veces inconscientemente, nomás como anécdota, ahorita de los 5 participantes y no por un servidor, se quedó el último el tema de la formación integral. Así nos pasa mucho en las universidades. A ver si hay un huequito y le echamos un poquito tema al tema de la ética o al tema de la participación ciudadana, eso como quiera. No, ese es el problema del país, por eso estamos como estamos. Porque se nos olvida que la universidad debe formar seres humanos íntegros. Repito, no se discute el tema de la disciplina. Y ahí quiero compartir con ustedes al menos un decálogo de 10 competencias que tenemos que asegurarnos todas las universidades, porque todas nos debemos a México y tenemos que crear un mejor país, una mejor sociedad, un hogar digno para todos a través de nuestros egresados. La primera, que es fundamental, es la capacidad de pensamiento crítico, seres humanos que cuestionen el status quo, seres humanos que interpelen el cómo logramos, repito, mejorar esta sociedad. La segunda, que es fundamental, el liderazgo. Yo un líder no me refiero a un líder político, a un líder religioso, me refiero a un ser humano que tenga un sueño en la vida, que tenga propósito de vida y que tenga el arrojo de que ese sueño lo haga realidad. Y eso es parte que urge mucho en este país. Esa cultura de ser gente que se lanza ante un sueño, pero es parte de la formación que le damos a las universidades. Tercera competencia, pero fundamental en este país, es el tema de la ética y la integridad. Hoy todos nos quejamos y nos da pena a nivel internacional cuando nos evalúan los índices de transparencia desde el punto de vista de corrupción, que estamos allá en el 103 lugar de posición por esa falta de educación. Y tristemente, cuando analizamos los casos de corrupción en este país, no los cometen quizá la gente sencilla y humilde, la mayoría son por gente profesional, inclusive con posgrado y con doctorado. Entonces, ¿cuál es el tema? Entonces, la pregunta, ¿qué universidad, qué estamos haciendo para tatuar en ellos que el ser ético sea rentable? Que este país no puede seguir viviendo esa filosofía de corrupción simplemente como lo que creemos que es cultural. No es cultural. Tenemos que entender muy claro y hacerlo de una manera, ya sea académico o extraacadémica, pero tenemos que hacer que el estudiante entienda que ser ético en la vida sí es rentable.
y que lo único que se lleva precisamente al acabar su vida es la integridad. Nacimos sin nada, no nos llevamos nada, más que la frente limpia y las manos limpias. Pero en la universidad tenemos ese gran compromiso de estar constantemente haciendo hincapié en ello. La cuarta competencia que es fundamental es la ciudadanía. Ya se habló y lo vuelvo a reiterar, la ciudadanía no podemos restringirle todavía en nuestro país al tema del voto. Es exigir a quienes son elegidos que cumplan sus promesas, exigir la transparencia de recursos, exigir la participación de nosotros en la sociedad. Hay demasiada apatía todavía en las instituciones y en la sociedad. La quinta competencia que es fundamental, el pago de la hipoteca social. La universidad, todas públicas y privadas, tenemos que entender que el saber es para servir. El saber no es para lucrar, no es para amontonar, no es para atesorar. Es para servir a la sociedad, para crear valor, obviamente. Pero tenemos que crear un valor que efectivamente, vuelvo a repetir, podamos resolver el gran problema. Hoy es increíble cuando hablamos de las conclusiones de Davos de este enero pasado, que hablan de los 10 retos del mundo. Los primeros 3 que aparecen es, número 1, la desigualdad social y la pobreza del mundo. Primer reto a nivel mundial. Y la pregunta, ¿qué tanto yo a mi estudiante le inculco que lo que él aprendió lo use muy bien para crear valor en su profesión y en su empresa donde trabaje? Pero también que ese aprendizaje lo use para servir a la sociedad y especialmente a los excluidos para elevar su nivel de vida. Entonces el tema de la hipoteca social es fundamental, esta competencia, esa responsabilidad que hoy se nos olvida. Y decía que los 3 grandes retos que hablan de los 10 de Davos es la pobreza y desigualdad social. Número 2, la falta de empleo. Y quizá esta falta de empleo es porque quizá muchos de ellos no tienen las competencias disciplinarias y generales que requiere la sociedad para darles un lugar digno de trabajo. Y la sexta, es la innovación. Ya se ha hablado mucho de la innovación, es fundamental. Este país, tenemos que entender que el mundo de hoy ya no vale por bienes físicos, vale por el conocimiento. Y quien se debe encargar de generar conocimiento y transferirlo y utilizarlo para los retos de la sociedad es la universidad. Entonces la innovación es fundamental para que suceda eso. Algo que también ya se ha dicho y es fundamental, la séptima, curiosidad intelectual y la formación del autoaprendizaje. Tenemos que formar al universitario para que toda su vida sea una constante capacidad de autoaprender y de estar creándole valor. Octava, el que sepan trabajar en forma colaborativa y en forma multidisciplinaria. La novena, que es fundamental, que sepan la comunicación desde el punto de vista, hablábamos tanto de nuestro idioma para empezar y luego el inglés. ¿Qué preocupación tanto por el inglés si para empezar no saben comunicarse en español? Entonces tenemos que preocuparnos por ambas, porque son fundamentales ambas. Ambas son fundamentales. Y por último, que es fundamental también, el emprendimiento. Necesitamos otra vez en nuestro país mucha cultura de emprendimiento. Esa capacidad, ya lo decía otra vez el doctor Pardinas, de Singularity University. ¿Cuál es su cultura? Esa capacidad de emprendimiento que hoy falta mucho en las universidades. En síntesis, ¿qué quiero compartir con ustedes? Número 1, las universidades tenemos que entender que no podemos seguir aferrados a modelos educativos que fueron válidos hace 15, 20, 30 años. Tenemos que transformarnos. Y ahí estamos los profesores. Los profesores tenemos que entender que tenemos que ser inspiradores, innovadores, vinculados, actualizados, usar las tecnologías. Y los estudiantes tienen que aceptar que estas competencias, tanto las disciplinarias que eligen como las generales o transversales, son no negociables para transformar este país. Y las autoridades tienen que entender muy claro, ya se hablaba precisamente de la autonomía en extremos, unos son autónomos 100%, otros nada, que tenemos que entender la flexibilidad es muy importante en el mundo de hoy. Tenemos que entender que las autoridades tienen que ayudar cómo las universidades nos transformamos y no cómo ponernos trabas para precisamente estar rezagados y no responder al mundo de hoy de la competitividad. En síntesis, yo creo, totalmente estoy convencido que urge en nuestro país entender que las universidades tenemos un gran compromiso. Tenemos que formar a estas nuevas generaciones con esta formación integral. ¿Para qué? Porque ya estamos cansados todos de un invierno largo y crudo, de mucha desigualdad social, de mucha miseria y pobreza y corrupción, y tenemos derecho, nosotros, las siguientes generaciones, de una primavera más floreciente que nos dé oportunidad a percibir y vivir un otoño lleno de frutos. En resumen, el corazón dice que es justo hacerlo y la cabeza dice que sí se puede. Así que muchas gracias.
Muchas gracias, David Noel Ramírez. Muchas cuestiones importantes en lo que has tocado, muchas gracias. Sobre todo el acento que has puesto en el tema formativo, que es algo que realmente también se nos está escapando. Ese decálogo es muy importante y seguramente habrá otras ideas al respecto, la manera en cómo se... El problema que está ahí es cómo hacer esto, si tenemos universidades que son autoritarias, que son burocráticas, si tenemos profesores que no dialogan con los alumnos, si hay estructuras y relaciones que permiten todo esto. Entonces, llevar a la práctica todo esto implica reflexionar precisamente sobre esas estructuras en las que está montada la formación y las prácticas predominantes en las universidades, comenzando por el aula, pero siguiendo también para arriba. Ha sido para mí todo un placer y un honor estar en esta mesa con tan distinguidos ponentes. Me imagino que para todos ustedes también ha sido igual en esta y en las previas mesas, y seguramente será lo mismo en la que sigue. Entonces, lo único que me resta decir es que celebro que se haya realizado este evento. Ojalá haya más para acercar funcionarios universitarios, legisladores, estudiantes, que veo caras de estudiantes por ahí también, académicos, que ahora nos tocó ser un poquito menos, pero bueno, también necesitamos estar aquí presentes, y ojalá que haya más como estas reflexiones que seguramente pueden tener, en el caso de que se trabajen sistemáticamente para convertirse en propuestas tanto de política como de legislación, pueden convertirse en un futuro promisorio para la educación superior que tanto lo requiere. Entonces, muchas gracias, me despido de ustedes. Ha sido un honor.